hoy tenemos a Nieves, una joven religiosa de la Congregación de Hijas de Jesús. El año pasado ya estuvo con nosotras. Entonces, pues gracias, Nieves, sé que tienes harto trabajo, tu pastoral, todo, pero has aceptado. También te quiero agradecer porque en el programa oficial estaba Alicia, pero se fue a Taizé, ¿no? Entonces, pues no se puede también. Inmediatamente te llamé y aceptaste. Muchas gracias, de veras. Tu generosidad y tu disponibilidad para compartir esta dimensión de Ignacio. Ella es religiosa de la Congregación de Hijas de Jesús de Montero, Santa Cruz, Bolivia. Entonces, gracias. Y en este momento vive en Santa Cruz, también siendo parte del CEIL, que trabaja, ¿no? Su otra hermana, Susana, ¿no? Un CEIL grande en Santa Cruz y vale la pena, ¿no? Porque la formación realmente está bastante bajo y creo que es bueno que trabajen en equipo. Todos los centros educativos de convenio. Luego está también estudiando, ha estudiado la gestión pastoral en el Instituto de Santo Tomás de Aquino y la teología pastoral en el Centro de la Espiritualidad Loyola de Belo Horizonte de Brasil. También hizo la carrera de psicopedagogía de la Católica de San Pablo en Santa Cruz, ¿no? Y hasta ahora sigue trabajando en la pastoral juvenil vocacional que tiene la congregación. Donde está, trabaja, ¿no? Gracias también por ese empeño que pones, Nieves, ¿no? Entonces, a la gente joven. Y desde que empezó la pandemia, sigue fiel a la causa, perteneciendo a la comunidad de acompañantes latinoamericanos de ejercicios espirituales, en la virtualidad. Virginia Blanco se llama, ¿no? CLAEVI, desde el año 1920. Sigue trabajando y sigue animando a la gente laica desde el retiro también que hay virtual, ¿cierto? A través de CLAEVI. Gracias por estar con nosotras, por motivarnos y ayudarnos, ¿cierto?, a repensar nuestra vida espiritual, Nieves. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias Maribí por la confianza y a todos ustedes también muchas gracias por la oportunidad de poder compartir mi experiencia, ¿no? Creo yo que más que todo es eso, ¿no? Creo que aquí el padre Justino, el padre Marcos, que los veo por ahí, sabe mucho más, tiene mucha más experiencia y están mucho más formados en esto que vamos a presentar, pero también quiero compartirles mi experiencia, ¿no? Y bueno, a veces uno le da vergüenza compartir que hace ejercicio todos los años porque dice, bueno, debería ser un poco mejor nuestra vida, ¿no? Pero ahí estamos también haciendo la lucha y seguro que siempre los ejercicios nos ayudan, ¿no? Siempre en el seguimiento del Señor y entonces cada año que lo hacemos, cada vez que lo retomamos, pues eso, ¿no? Es una experiencia vital, una fuente de vida que nos permite seguir haciendo camino con el Señor y buscando siempre el más, ¿no? El más servicio, con más amor. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad y permítanme pues eso, presentarles estas palabras sencillas que voy a decir de esta experiencia que yo tengo de la tercera semana. Y algo también de información, ¿no? Y sobre todo de la parte sistematizada de la información sobre esta experiencia de la tercera semana de los ejercicios, lo tomé de la revista Manresa, ¿no? Y ahí les voy a ir diciendo algunos autores que he tomado. Bueno, pues entonces es un cruce de mi experiencia con lo que también dice esta revista y otros artículos que he podido también complementar. Entonces, pues eso, muchas gracias y ya estamos en la tercera semana de los ejercicios, en conocer, ¿no? Cómo es este proceso de oración
¿no? de ejercicios realmente de la búsqueda del Señor. Entonces, ahí me ayuda, por favor, Vanessa, a presentar. Bueno, la tercera semana de los ejercicios está ubicado, ¿no? en los números 190 al 217 de los ejercicios, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esta tercera semana es la que parece más corta en toda su extensión, pero es muy profunda, ¿no? Es bastante densa en su contenido. Y bueno, la tercera semana tiene que ver con la presentación de la pasión del Señor, ¿no? La pasión del Señor en los evangelios ocupa un lugar muy importante y extenso, a tanto que dicen que a veces en los evangelios es más bien el relato de la pasión con una introducción, ¿no? Se refiere a todo lo lo demás de la vida del Señor que se relata. Entonces llegan a decir así que tan importante es lo de la pasión, pues, ¿no? Que en realidad los evangelios se relataron a partir de esta experiencia de Pascua, se fueron complementando lo demás de su vida, ¿no? Del Señor. Entonces, este texto de la tercera semana en los ejercicios contiene 2 contemplaciones, ¿sí? Y luego también les digo lo que incluye. Incluye esta contemplación de la Cena del Señor, que va desde el 190 al 199, desde la cena, desde el momento de la cena pascual al huerto, en los ejercicios desde el 200 al 207, y están incluidas 4 notas de directorio, ¿no? Luego están un orden de las contemplaciones desde el segundo día hasta el séptimo día, ¿sí? Entonces, que hay un orden, ¿no? de las contemplaciones que se pueden hacer cada día, y eso está en los ejercicios 208. Y hay una nota sobre la flexibilidad de la extensión de la semana, ¿no? Cómo se puede acortar o cómo se puede extender la contemplación, y eso lo explica en el ejercicio 209. Del 210 al 217 hay 8 reglas para en adelante ordenarse en el comer. Y bueno, vamos a ir un poco al contenido de estos ejercicios, pero yendo a su sentido y a su profundidad de lo que es esta semana para San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, hay evangelios según San Marcos como la primera fuente, o la fuente que se entiende la fuente que fue de Mateo y de Lucas, ¿no? Y hay el evangelio según San Mateo, según San Lucas y según San Juan. Y cada relato de la pasión es el mismo relato, ¿no? del Señor, ¿no? De su buena noticia. Pero cada uno tiene su particularidad, y por ahí empieza la riqueza, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos la tarea de nosotros, para entrar en esa profundidad de esta pasión del Señor, de ir leyendo, ¿no? Cada uno en su particularidad. Y así como hay esa pasión según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también en los ejercicios hay una manera de presentar la pasión del Señor, ¿no? Que es según San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso un poquito. Bueno, vamos a ver entonces en la tercera semana, vamos a contemplar a Cristo, que pasa de un continuo movimiento a un Cristo paciente y silencioso que se deja llevar. Y ahí entonces vamos a ver cómo la tercera semana está impregnada en todo el proceso de los ejercicios espirituales. O sea, no es un momento de como mucho, como se dice, muchas consolaciones, mucho de la vida del Señor y todo así como bien, y llega la tercera semana y hay que ponerse tristes, digamos, ¿no? Y como algo que fuera distinto. No, todos los ejercicios espirituales son un proceso y tienen una relación de una semana con otra. Entonces, vamos a ir un poquito viendo cómo la tercera semana
se va relacionando con las diferentes otras semanas también de los ejercicios. Y por ejemplo, con la primera semana, que es una semana una etapa de purificación, vamos a decirlo así, en donde vemos a un Dios de la misericordia que nos sale al encuentro, ¿no? Y el pecado tiene que verse a partir de esa apertura al Dios de la misericordia. A la vez que también tenemos que considerar la misericordia del Señor y adentrarnos a la realidad del pecado, ¿no? A partir de ahí. Si no, sería como si el pecado, si no se considera esta misericordia sin la realidad del pecado, sería como una fuga inconsciente, ¿no? Y es quitarle la fuerza teológica y cristiana a esa misericordia, ¿no? Del Señor, a ese Dios que viene a salvarnos. Así, en el coloquio del primer ejercicio, hay una de las piezas claves de toda la estructura de los ejercicios, ¿no? Entonces ahí, donde decimos Dios se ha movido hacia la persona para brindarles desde su realidad pecadora un horizonte de esperanza, ¿sí? Entonces, vemos ahí cómo la cruz es el símbolo, es el mirar al Dios que se mueve en kenosis hacia nosotros, se abaja hacia nosotros para brindarnos su perdón y para hacernos, liberarnos de esa realidad pecadora y nos brinda esperanza. Entonces la cruz también revela que el pecado es rechazo del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, y que por lo tanto también acoger su misericordia es acoger a Dios. Ante estos sentimientos, ¿no? de sentir a ese Dios, a ese Señor que se abaja y que nos perdona, que viene a la realidad del pecado, nos dice que hay un más allá, que Él puede abrazar esa realidad. Los sentimientos de agradecimiento, de alabanza, ¿no? Nos viene como una respuesta, ¿no? a esta experiencia. ¿Qué debo hacer por Cristo? Entonces eso nos lanza fuera de nosotros mismos a preguntarnos, a decirnos qué yo puedo hacer, ¿no? Para poder responder a este amor, a esta misericordia que se me ha donado, que se me ha regalado. Entonces podemos mencionar un paralelismo entre el coloquio del primer ejercicio y el sexto punto de la tercera semana. O sea, considerar cómo esto padece por mis pecados, ¿no? Entonces, en la primera semana se medita cómo la trama histórica del pecado que me toca a mí y a todos, ¿no? Y al final, como de ese túnel, o al final, como de ese camino, nos encontramos con el crucificado. Ese es el proceso, vamos a decir así, de la primera semana. Y en la tercera semana, como tal, en la primera, es de la primera semana. Y en la tercera semana se contempla directamente el misterio de la pasión del Señor. Y ahí, o sea, lo primero que hacemos es, delante del Señor que está atravesando el misterio de la pasión, se acepta que en el trasfondo está mis pecados como la causa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta la diferencia y cómo también el objetivo es distinto, ¿no? Cómo podemos, o sea, el mirar al Señor es ida y vuelta, ¿no? Entonces, mirar al Señor sin dejar de ver nuestras realidades de pecados en la primera semana. Y en la otra es identificarnos, ver al Señor y en el fondo cómo eso, cómo esa realidad de pasión que vemos en el Señor, en el fondo está nuestro pecado, ¿no? Como la causa, como por mí está el Señor en la cruz. Entonces, esa es como la relación, ¿no? De ida y de vuelta, así como es un paralelismo que hace de la primera semana con la tercera semana.
además de la pregunta ante la cruz de qué debo hacer por Cristo, se pregunta qué debo padecer, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice en los puntos de la tercera semana, ¿no? Nos invita San Ignacio a preguntarnos qué debo yo padecer, ¿no? Entonces, ya no es solamente como en la primera semana, qué debo hacer, ¿no? Ante el agradecimiento, ante la experiencia del perdón, nos nace decir qué debo hacer. Ahora vemos al Señor que está por amor en la cruz y nos preguntamos, ¿qué debo padecer? ¿No? Entonces esa es como la esencia de esta tercera semana. El hacer es un padecer como fruto del nuevo giro que toma la vida redimida y perdonada. O sea, no es padecer por amor, ¿sí? Es padecer como yo también quiero amar hasta llegar a padecer de amor, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia y como la fuerza que se le da de la primera a la tercera semana. Ahora vamos a ver un poco la relación de la tercera semana con la segunda semana, ¿no? Entonces, aquí lo digo directo, pero tiene toda una relación desde de kenosis, de abajamiento, desde que vemos la segunda semana, ¿no? Cristo que camina para entrar en la gloria del Padre, invita a ir con Él, para que siguiéndome en la pena, también me sigan en la gloria. Eso dice en los ejercicios de la segunda semana, ¿no? Entonces, este seguimiento tiene como este culmen, ¿no? De siguiéndole en la pena, también vamos a poder seguir en la gloria. Entonces, el seguimiento exige salir de sí y ofrecer su persona y llegar a ser su oblación de mayor estima, ¿sí? Como en la segunda semana, ¿no? Entonces, es decir, que no seguimos a un Jesús glorioso directamente, sino a un Jesús pobre, humilde, doliente, que va a ser llevado a la plenitud, ¿no? Pero que antes pasa por esta kenosis, por este abajamiento. Entonces nosotros también en la tercera semana, como en la segunda semana que va como en esa relación de cada vez parecernos más al Señor, también se nos da una intensidad en el ofrecimiento, ¿no? De poder llegar a ser como Jesús, pobre, humilde, doliente y sobre todo entregado a la causa de su Padre, a su reino, ¿no? Que es lo que también se trabaja en la segunda semana. Entonces aquí Él da su vida por el reino, por la misión encomendada. Entonces la cristología normativa presupuesta para Ignacio es de abajamiento esquenótica, ¿sí? Entonces el discípulo que quiere seguir al Señor hasta la gloria pasa por la pena, y es decir, va de bajada, ¿no? Así, siempre en humildad, siempre en pobreza. Y esa es la relación con la segunda semana en este aspecto. El misterio pascual es su hora y su glorificación, que son el fundamento de nuestra llamada, ¿sí? Seguimiento y de nuestra elección o reforma de vida, ¿sí? O sea, nuestra hora y nuestro momento, ¿sí? De la hora y la glorificación del Señor son el fundamento. Hacia allá vamos en nuestra llamada, en nuestro seguimiento y en lo que nosotros hemos hecho de nuestra elección o de nuestra reforma de vida. Pasan por esta hora, pasan por esta glorificación, nuestra llamada, nuestro seguimiento, nuestra elección o reforma de vida. Entonces seguimos iluminados por la luz. En la tercera semana seguimos iluminados por la luz del Rey Eternal, que juntamente con las banderas, los binarios y las tres maneras de humildad, da sentido a nuestra proximidad a Cristo. Queremos cada vez seguirle más de cerca,
Y por eso el Señor dice en la segunda semana, quien quisiera venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. ¿Sí? Entonces, el seguimiento en la contemplación de la segunda semana, ese seguimiento que cada vez quiere ser más auténtico, más de cerca del Señor, y el que lo invita a venir con Él, entonces pasa por este seguimiento en la pena para que también lo podamos seguir en la gloria. San Ignacio acaba la segunda semana con la invitación a aprovecharse al máximo de las cosas espirituales, porque piense, dice, ¿no? Cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales, cuanto más saliere de su propio amor, querer e interés. Es decir, que en la segunda semana nos está diciendo que para más autenticidad, para más identificación con el Señor, hay que salir de nuestro propio amor, querer, interés. Entonces, como nos dice, para que ustedes puedan, para que se están preparando para la tercera semana o están yendo hacia esa tercera semana, es porque cada vez más están como saliendo de sí, ¿no? Saliendo de uno mismo y de sus propios quereres, de sus propios intereses, para ponernos en los intereses del Señor. Entonces la contemplación tiende por su misma dinámica a una identificación con la persona amada. Y entonces ahí decimos que ya buscamos no solamente hacer lo que el Señor hace o estar tras de Él como Él lo está haciendo, sino que a buscar sentir como el Señor siente. Entonces eso está, ¿no? Incluso, como se dice, relatado en la carta a los filipenses, ¿no? Y justamente ahí está el himno, ¿no? Del Señor, de la kenosis, del abajamiento. Entonces es tal también el abajamiento del discípulo, es tal el amor que siente por el amado, que ya no solamente quiere estar tras de él y quiere hacer las cosas como él las hace, sino que quiere sentir lo que él siente, sentir como él. ¿Sí? Entonces eso es como también el eje, ¿no? de lo que nos prepara en la segunda semana San Ignacio de Loyola. Entonces es un proceso profundo de descentramiento de la persona, que va saliendo de sus planes, de su orientación, de su sensibilidad, ¿no? Y de su propio, digamos, vamos a decir, plan de salvación, para poder para poder estar, ¿no? con el Señor. Ahora vamos a ver un poco la relación de la tercera semana con la cuarta semana, ¿no? Siempre de esta lógica de que el proceso de los ejercicios, como digo mismo, ¿no? Su relación es un mismo proceso, ¿sí? No hay una como desconexión, ¿no? Sino que incluso algunas cosas están más intensas en otros momentos, ¿no? Entonces, vemos que con la cuarta semana, igual contemplar las apariciones de Cristo resucitado es el material hablante que se nos propone, pero las marcas de la pasión y de la cruz quedan también bien expresadas, ¿sí? Entonces, el punto de enlace entre la tercera y la cuarta semana sería, como en los textos del Evangelio, el sepulcro, ¿sí? El sepulcro como lugar donde tras la muerte en cruz el cuerpo del Señor fue depositado, y donde también se había perdido la esperanza de los discípulos. Y es ahí donde, cuando el sepulcro está vacío, se renueva la esperanza y renace la vida, ¿no? Entonces es el lugar como de la muerte, ¿no? Eso es donde ponemos un cuerpo muerto, pero también es donde, al estar vacío, recibimos la vida. Entonces no hay una participación en la alegría y el gozo intenso de la gloria y gozo de Cristo nuestro Señor,
si no se ha pasado por la muerte fruto de su vida. ¿Sí? Entonces, vemos ahí esa densidad de que la alegría y el gozo son aún más plenos después de haber pasado por la muerte. Entonces, en el seguimiento de Jesús, la experiencia de Cristo resucitado nos anima a seguir a Cristo crucificado. Entonces vemos que en la tercera y cuarta semana de los ejercicios, la cruz es camino de vida. La victoria por la única senda de la cruz. ¿Sí? Entonces tiene también ese eje, ¿no? de la cruz, la muerte y la vida, la resurrección, ¿no? Entonces son la interrelación de dos aspectos indisolubles del misterio pascual que vamos incorporando en nuestra existencia, en nuestra vida cristiana. Entonces, la tercera semana no se trata de una experiencia de dolor cerrada, sino de una experiencia de amor, de comunión con el amor de Cristo en su despojo total por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, vemos ahí ese nexo, esa relación profunda del Dios crucificado, el Dios resucitado. Y el Evangelio de Juan, por ejemplo, es el que nos muestra esa relación tan fuerte, ¿no? Que hay entre que el mismo Señor, que es el crucificado, es el resucitado. El profesor de teología, Fernando Polanco, nos decía, como para ayudarnos a visualizar el Evangelio de Juan, que quiero también que ustedes puedan verlo y comprender de alguna manera esto, es que decía que imagínense de esos escenarios en el que rota, ¿no? el escenario rota, ¿no? De un lado para otro, para mostrar diferentes escenas. Entonces, se ve al crucificado y como que rota la realidad, y ya se ve también al resucitado con los brazos extendidos, ¿no? Entonces, incluso tenemos imágenes del Señor así, ¿no? Que en la cruz está con las manos extendidas, y ya es el resucitado, ¿no? Con las heridas, ¿no? Y detrás de él está la cruz. Entonces, esa es la imagen del Señor en el Evangelio de Juan, y que nos intenta también relatar esto de entre la tercera y cuarta semana, ¿no? Entonces el dolor, la cruz no es una experiencia cerrada en sí, la muerte no tiene la última palabra, sino que vemos que la tercera semana es una experiencia abierta a la vida, es una experiencia de amor abierta a la vida, porque es un despojo total, ¿no? de amor. Entonces, aquí San Ignacio en los ejercicios nos invita a no ver de cualquier manera la pasión del Señor, porque no siempre o sea, me refiero, por ejemplo, a que a veces en nuestra fe popular, en nuestro imaginario popular, ¿sí? Se ve la cruz como algo muy cruento, muy doloroso, muy cruel, y a veces las personas nos quedamos en Viernes Santo nomás, ¿no? Entonces no hacemos no contemplamos, no vemos, no hacemos esta experiencia, o en realidad San Ignacio nos invita a hacer esta tercera semana para poder como ver más allá, ¿no? de este simple dolor, de esta simple crueldad que muchas veces hay en el imaginario popular, y que es tan fuerte vivir el Viernes Santo, pero después no vivimos con la misma intensidad y con la misma fuerza de experiencia la resurrección, ¿no? Entonces, San Ignacio hace 3 consideraciones muy directivas,
y que creo que eso es lo que marca la originalidad de la presentación ignaciana de las contemplaciones, ¿no? Entonces, Juan nos invita a contemplar la pasión del Señor viendo a las personas. Dice, ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen. Y esos son el cuarto, quinto y sexto punto de los ejercicios. Y no sé por qué no coloqué el número. Ahora lo voy a mirar. Y entonces nos invita a que podamos hacer una contemplación más parada, o sea, que nos reparemos, dice la palabra reparar, no sé, en portugués creo que es eso, no sé si en español lo tenemos, pero reparar, o sea, pararnos y volvernos a parar, digamos, ¿no? A ver a las personas, oír lo que hablan, para no quedarnos solamente en el dolor, en lo que pudo haber sucedido y que es cruel nada más. Entonces, esto, si nosotros nos quedamos solamente con esa otra parte, es una perspectiva superficial. Entonces, que nos desgasta, digamos, en la emotividad, lloramos, vemos, nos da rabia, así, pero no nos quedamos a ver realmente cómo las personas, cómo sucede la pasión del Señor y cómo se mueven las personas en torno a las diferentes contemplaciones, ¿no? Ahora les digo que estos puntos están en el número 195, sí, el 195, 196, 197 de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, y que eso es importante notar que es lo que le va a dar como la fuerza, la base, ¿no? de lo que tenemos que contemplar en la tercera semana. Entonces aquí que dice, en la tercera semana damos un paso cualitativo de seguimiento a identificación. Entonces lo que les decía antes, ¿no? Ya no solamente lo seguimos para hacer lo que Él hace, sino que también para sentir lo que Jesús siente. Entonces la contemplación de la tercera semana supone abandonar los propios rollos personales, ¿no? Y estar completamente polarizado por lo que Cristo siente y padece. En la contemplación de la cruz se realiza la promesa del Señor. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice en Juan 12:32. Entonces, vemos que vemos cómo la contemplar al crucificado tiene una fuerza como un imán que nos atrae hacia Él. Y esa experiencia es lo que nos trae como también la salvación, ¿no? Ver el amor hasta el extremo, ¿no? Como dice la canción, hasta el extremo, hasta el entregar la vida. Entonces el poder de fascinación del Hijo de Dios que va a la muerte por amor, nos atrae a que también nos vaciemos como Él, ¿no? Entonces, miren que ha sido difícil para los discípulos poder, ¿no dice? Anunciar a un Dios que había sido matado en una cruz, ¿no? Entonces es algo horrible, es algo que no, en su tiempo no era algo que se podía como decir con facilidad, o sea, no es que la gente moría así nomás en una cruz, es que tenía que ser alguien muy terrible, ¿no? La persona para merecer semejante castigo, ¿no? De morir en una cruz. Entonces, y que uno pueda experimentar desde esa contemplación de lo que nos dirige San Ignacio y poder notar y poder creer en esa frase que dice que cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa es como la transformación que nos invita a hacer San Ignacio en la tercera semana, viendo al Señor en su pasión, muerte, ¿no? Entonces, vemos esa diferencia y ese objetivo ahí.
Entonces, se puede decir que hay 3 ángulos de aproximación al único misterio de la pasión. Entonces, el primero es el misterio de dolor pasivo. Se dan cuenta que San Ignacio también en la tercera semana suele decir muy poco, ¿no? También es más avaro en sus palabras, dicen algunos autores. Y el Señor también, ¿sí? Si notamos, apenas dice algunas palabras, ¿no? Y de ahí que viene la reflexión de las 7 palabras, ven, apenas 7 palabras, ¿no? En todo el transcurrir del camino hacia la cruz, ¿no? Desde que lo juzgan, desde que él va hacia la cruz y hasta su muerte. Entonces, hay un misterio necesario acercarnos, aproximarnos, que es así como muy silencioso, muy pasivo. Y luego hay otro misterio también de vaciamiento. El Señor también va dejándose llevar, ¿no? por todo lo que los demás le dicen, hacen con Él. Y hay un misterio de amor en cómo Él no culpa a quienes lo juzgan, ¿no? Un misterio de amor incluso en algunas de las palabras que dicen, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces todavía es capaz de pensar en nosotros más que en Él, ¿no? Entonces hay como que de esas 3 maneras podemos como aproximarnos al misterio de la pasión. Entonces Cristo ahí lo vemos cada vez más paciente, silencioso, y padecer la realidad como padeció el Señor es la forma excepcional de dignificar lo que Él hizo, ¿no? O sea, todo lo humano, incluso lo terrible, para que el proceso de divinización lo invada todo y llegue a su plenitud. Entonces vemos que el discípulo, ¿no? Está invitado a poder comprender el dolor, la realidad de pecado, ¿sí? Como algo abrazado por el Señor, ¿no? No como algo que acaba con el amor, sino más al contrario, como la plenitud es ahí donde es consecuencia de ese amor que nos tiene tanto a nosotros, ¿no? Que es capaz, como dice el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? El ser humano para darle poder, dice, ¿no? Entonces, incluso nos abraza y nos diviniza su amor, ¿sí? En la cruz. Es capaz de decir, no hay mal que pueda acabar con mi amor, no hay mal que sea mayor que lo que yo siento por mi creación, ¿no? Entonces, Él sí se acuerda y abraza en su pasión todo lo que somos, incluso las realidades más terribles. Entonces, aquí vemos que la tercera semana es un tiempo, vamos a decir, una etapa también donde se confirma la elección, la reforma de vida, ¿sí? Porque quedan fundamentalmente despejadas en la segunda semana, pero por su naturaleza, o sea, cuando elegimos algo, cuando quedamos, ¿no? Se nos queda más o menos claro la reforma o la elección que hacemos, no queda cerrado, sino que abierto al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, y eso como que va pasando por el crisol de la tercera semana, ¿no? Entonces, lo que elegimos o lo que sentimos que debemos reformar de nuestra vida pasa por el crisol de la tercera semana. Entonces, y hace un proceso continuo de purificación, de maduración. Entonces, San Ignacio ve la necesidad de que la elección o la reforma de vida tienen que ser confirmadas. ¿Por qué? Porque es como el acto humilde de responsabilidad de quien quiere ser fiel y asegurarse de que hace la voluntad del Señor, ¿no? Y poder decir, realmente es esto, porque
es ahí donde vemos que si hay engaños, ¿no? Por los propios apegos desordenados, ¿no? Que nos pueden estar también de alguna manera pues presionando, ¿no? De un lado o de otro. Entonces, en la tercera semana hay, ¿no? Un momento o ese proceso de aclaración, purificación y maduración. Y es como una advertencia también para el cristiano, ¿no? Decir, a ver, ¿no? Cómo está de firme esa elección, cómo está esa reforma de vida, y se fortalece de antemano para las situaciones difíciles que inevitablemente han de llegar. Entonces, si la elección, la reforma de vida, digamos, logra atravesar desengañado, vamos a decir así, entonces queda, pues, ¿no? De alguna manera purificado y nos prepara para las situaciones de la realidad que también pueden ser duras y pueden ser, o sea, y que son inevitables, ¿no? O sea, el cristiano no puede ser ingenuo de decir que todo va a estar bien y que no va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos difíciles, pero la tercera semana nos viene a decir cómo está su fuerza, cómo está la firmeza de la elección y la reforma de vida. La siguiente, por favor. Y aquí, como les decía, en la estructura de los ejercicios de lo que nos invita San Ignacio de Loyola, están las reglas para ordenarse en el comer. Y mucha gente, y yo incluso también al principio cuando no había llegado como a profundizar en esto, yo decía también que tiene que ver, ¿no? Las reglas para ordenarse en el comer en tercera semana. Y es muy, muy interesante cómo San Ignacio coloca esto justamente porque él hace una distinción, o al menos eso se profundiza en estas reglas, de que hay una diferencia entre penitencia y templanza, ¿sí? Las reglas para ordenarse en el comer vienen como a hacer como también como un momento, un tiempo, unas reglas para purificar nuestra vida, nuestro seguimiento, nuestra identificación con el Señor. Porque la penitencia puede dice que pasa cuando quitamos de lo conveniente, ¿sí? Pero la templanza es la que pretende ordenar el uso de lo superfluo, ¿no? Entonces eso nos dice Antonio Guillén en esta revista, y bueno, y de aquí para adelante lo que coloco acá también es de su autoría. Entonces, las reglas para ordenarse en el comer, así, ¿no? Como si fuera solo comer, no es en realidad eso, tiene mucho, mucho más que ver. Entonces, podría decirse que son reglas de templanza, porque el comer, como que es una palabra para decir, como es algo particular, para decir algo más universal y más rico en posibilidades de aplicación que el simple placer de la mesa, ¿no? Entonces les decía que las reglas para ordenarse en el comer no es solamente unas reglas para poder comer, ¿no? Comer o no comer ciertas cosas, sino que son unas reglas de templanza, o sea, son unas reglas más universales. Entonces abarca todo el campo inmenso de los desórdenes compulsivos del deseo, o sea, las adicciones y las compensaciones autoconsentidas que podemos tener, ¿no? Entonces, el hecho de que estén colocadas en tercera semana es como para poder incluso poder hacer esa, para poder compenetrarnos más con el Señor en la cruz, cómo poder reconocer estas adiciones, estas compulsiones de nuestro deseo, que nos ayuden también a que nos acerquemos al Señor, ¿no? En realidad, las reglas para ordenarse en el comer lo que nos dicen, a ver, algunos serán comer, a otros será otras situaciones. Por ejemplo, ahí he visto que han colocado en alguna página de la espiritualidad ignaciana o de la compañía las reglas para ordenarse en el uso del Internet, ¿no? Entonces, ¿por qué el Internet también puede ser
un modo de desorden, una compulsión del deseo. Entonces, y hay una particularidad en eso, ¿no? De que cada quien tiene que hacer ese proceso de identificar cuál es ese apego, cuál es ese desorden, que no deja de aparecer en todo el proceso del cristiano y en los ejercicios también, y nos ayuda estas reglas a decir, a ver, ponerlas en su lugar y que no nos impidan acercarnos a la tercera semana y a toda su riqueza, toda la experiencia profunda que nos ofrece de identificación con el Señor, ¿no? Entonces es un proceso de liberación, de libertad, el que también el Señor nos ofrece y el que los ejercicios también quieren que nos liberemos. De ahí que San Ignacio, ¿no? Dice que nos propone la tercera semana contemplar la dignidad de Jesús en medio de sus padecimientos, nos muestra la libertad que nos irradia, ser verdaderamente libres, ¿no? O sea, también el Evangelio dice en una parte, a mí nadie me ha quitado la vida, yo la doy, dice, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos decidido hacer algo, ¿no? O ir tras de algo, y no en realidad, y no en realidad que nos los quitaron, ¿no? O nos obligaron a ir, ¿no? O nos dicen, vaya, haga, ¿no? Sino que yo voy, yo lo hago. Y creo que esa es como ya son como signos, ¿no? De nuestra libertad. Entonces, y lo que nos muestra, y no es fácil, ¿no? Porque hay situaciones, hay cosas que nos cuestan y preferimos que nos obliguen o esperamos que alguien más nos los diga para hacer, ¿no? Y eso estoy hablando así como más en lo diario, ¿no? Que luego en tercera semana y en la pasión del Señor, que es mucho más pleno, digamos, pues eso, ¿no? De a poquito nos vamos haciendo. Entonces la experiencia de liberación es por fin hacerse Señor de sí, ¿sí? Ser señora de nosotros mismos, ¿no? De lo que queremos, de lo que somos, ¿no? Y no como algo, no solamente como un control, sino como una experiencia de amor, ¿sí? El camino hacia la señoría de sí mismo como resultado no de un esfuerzo ascético, o sea, no es por mucha penitencia, no es por mucho sacrificio, sino de admiración y entusiasmo por la persona de Jesús, que en todo ha sido un hombre libre, ¿no? Y siempre ha sido libre. Entonces, en ese sentido, de poder dejarnos irradiar por esa libertad, que nosotros podamos también ser libres. Y para el seguidor de Jesús, después de la tercera semana, ya no se trata de padecer mucho, sino, o sea, no es de mucho sacrificio, no es de mucha penitencia lo que voy a hacer para poder identificarme con el Señor, para poder, o como decían en nuestra imaginario, en nuestra fe popular, ¿no? Que tenemos que hacer muchos sacrificios para ganarnos el cielo, dice, ¿no? Entonces eso es como algo tergiversado de realidad lo que nos propone San Ignacio de la experiencia de ver al crucificado, ¿no? Entonces, padecer no es solamente un esfuerzo voluntario y no sale solamente por nuestro propio esfuerzo, sino sale por nuestro deseo de amor, ¿no? De padecer como Él, o sea, de amar como Él y de poder conservar ese amor recibido en la tercera semana como algo íntegro, ¿no? Poder recibirlo y guardarlo en la memoria para que eso nos permita en nuestro diario vivir, entender que muchas cosas no las vamos a hacer solamente por penitencia o porque Dios está esperando que yo haga algún sacrificio para poder ganarme el cielo, sino que lo voy a hacer porque yo siento que así es donde me entrego más, amo más
como el Señor lo hizo. Entonces, tiene que ver más con esa experiencia de amor extremo que fluye en nuestra experiencia para también darlo a los demás, ¿no? Entonces es un amor a Dios, un amor a los hermanos. Entonces creo que he intentado un poco como ir ahí por dentro de lo que San Ignacio tiene, ¿no?, como objetivo poder presentarnos en la tercera semana. Para terminar, quisiera colocarles esta canción que Vanessa me va a ayudar. Y creo que ahí un poco la canción pues dice, no sé si ustedes o alguien de ustedes lo ha escuchado, y dice, ¿no?, la petición de la gracia que pedimos en esta canción y la contemplación, el acercamiento al Señor, ¿no? Un poco quisiera que ustedes se enfoquen en la letra más que en las imágenes, por eso no va a cambiar la imagen. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga, con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz
cruz que no es tuya, sino mía. Bueno, muchas gracias por escucharme. Les comento para que por lo menos si quieren ir a la fuente de donde saqué esta información, es de la revista Manresa, de Espiritualidad Ignaciana, y es la número 83. Y los autores son Pablo Alonso, jesuita, Manuel Tejera, jesuita, y Antonio Guillén, también jesuita. ¿Sí? Entonces de ahí es que pude también ayudarme a poder compartir con ustedes esto. Bueno, no sé ahora si hay algunas preguntas, si hay algún comentario. Bueno, dicen que los ejercicios espirituales es como un libro de recetas, ¿no? Que uno no puede sentarse a leer, sino a experimentar, ¿no? Entonces, incluso para el que los da, bueno, pues primero tiene que como ver, ¿no? La parte práctica, ¿no? Hacer primero la experiencia para luego también poder darlos, ¿no? Entonces yo creo realmente eso, ¿no? Uno nunca se sienta a leer un libro de recetas, ¿no? Así como algo seguido, ¿no? Entonces, sino que es algo que uno pone en la mesa y va ejecutando, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Les decía que es el más cortito, me parece, de la presentación de la semana, y solamente desarrolla, ¿no? Los preámbulos, los puntos en la primera y segunda contemplación, y luego los demás días son solamente como el contenido de lo que se tiene que contemplar, ¿no? Entonces eso es lo que dicen los demás días, y son 7 días, pero la persona está en la nota, donde dice, en la 204, donde uno puede ser más breve o solamente contemplar la pasión, o los otros aspectos y acortar la parte de la pasión, ¿no? Entonces, de todas maneras es las orientaciones que se da, pero luego la persona que entra en la experiencia prácticamente está todo el día impregnado, ¿no? de esto, y incluso no necesita uno como ir a lo que tiene que contemplar o leerlo, ¿no? Sino que lo viene trayendo, lo viene como rumiando, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Entonces es una experiencia, por eso que es como ya la cumbre, ¿no? De todo lo que se ha hecho en la primera, segunda semana de ejercicio. No sé, Lito, Justino, no sé si tienen algo más que completar. Bueno, simplemente un poco para completar, ¿no? Oye, muy buena la presentación. Ciertamente, aquí con Marcos, que ya se fue, estábamos comentando que realmente has presentado la parte del corazón de la tercera semana, y eso se ha notado, ¿no? En la tercera semana, ¿no? Lo más esencial es que el sentir de aquel que hace los ejercicios, ¿no? Intente encontrar el sentir de Jesús, ¿no? Este Jesús que sufre, ¿no? Que experimenta el dolor, la soledad, ¿no? El silencio, el abandono, ¿no? Es decir, si Jesús sintió, ¿no? Entonces, pues al intentar comprender eso, ¿no? Pues me voy como configurando, me voy revistiendo, ¿no? Con Jesús, ¿no? Entonces, una cosa que quiero un poco compartir en esta semana que vale la pena enfatizar es que San Ignacio lo que intenta hacer con las contemplaciones es el tiempo de Jesús, ¿no? Quiere traerlo a nuestro tiempo. Es decir, es un Jesús que no solo quedó en el pasado, ¿no?
y que se quedó ahí y resucitó, ¿no? Sino que es un Jesús que está presente hoy, ¿no? Y es un Jesús que siente dolor, ¿no? Abandono y todo aquello, el tema de la injusticia, el tema del abandono, el tema de abuso de poder, todo aquello Jesús sigue experimentando, ¿no? Y eso genera una tensión, ¿no? Por eso se dice que la espiritualidad ignaciana es intensa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te reta a ponerte al día, ¿no? De este Jesús que sigue actuando hoy, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? En la tercera semana, como bien presentabas, Nieves, el tema de la elección, ¿no? Aquel que está, pues, yo qué sé, reformulando su vida, por decir, porque pues ha encontrado un momento de, pues yo qué sé, de pues que sus comportamientos, sus actitudes, pues no ayudan a la comunidad, por decir así. Entonces, en ese sentido, ¿no? En la tercera semana se da cuenta y dice, no, pues yo debo cambiar. Y eso de querer cambiar o ve la necesidad de cambiar, tiene que encontrar cómo, cómo podríamos decir, como si Dios también quisiera, ¿no? Entonces, no se puede hacer ninguna mudanza, según San Ignacio, si no está confirmado por este mismo Dios, ¿no? Y eso es para una vocación, ¿no? Puede ser una opción de vida, puede ser religiosa, no religiosa, un estado de vida, yo qué sé, ¿no? O puede ser, pues, eso de que, pues, yo tengo que mejorar, ¿no? Debo cambiar, ¿no? Y eso tiene que confirmarse, ¿no? Entonces, en este proceso de la tercera semana, se va como dilucidándose, se va aclarándose, ¿no? Y ayuda mucho eso de contemplar a este Jesús que hace un recorrido, ¿verdad? De dolor. Eso podría aportar y pues muchas gracias, Nieves, realmente muy buena presentación. Gracias, Justino. A ti valió la pena la complementación. Aprovechando también la presencia del Padre Justino, la anterior semana en la que él nos ha presentado y cómo discernir o cómo identificar al buen y mal espíritu, en esta semana, en la tercera, ¿de qué forma se presenta o bajo qué sentimientos, emociones y demás se presenta el mal espíritu? Quizá eso podrían un poquito aclararnos o explicarnos. Muchas gracias, Pilar, por la pregunta, ¿no? Cada semana está enfocado a un tema en concreto. La espiritualidad ignaciana en general es como un ciclo, pero es un ciclo, ¿no? Que empieza de lo más grande, ¿no? Y va dando vueltas y va dando vueltas hasta llegar al centro de la persona, ¿no? Entonces, en cada semana se va dedicando a un tema más específico, por decir, la segunda semana, como habíamos presentado, ¿no? Es el tema de las banderas, el tema del rey temporal y todo aquello. En esta tercera semana es sobre todo la vida de Jesús y la vida donde Jesús experimenta un cierto dolor, ¿no? Entonces, en esta tercera semana, ¿sí? Si el director o el que te acompaña te propone pasajes bíblicos, como presentaba Nieves, ¿no? Entonces, el mal espíritu es el que te aleja de esas contemplaciones, ¿no? Por ejemplo, el mal espíritu podría decir, eso de dolor, de abandono, no, eso no puede ser real, tú no estás preparado. Es más, no hace falta que vivas eso que a Jesús vivió. Entonces, aquello que te propone el acompañante
el mal espíritu entonces te va alejando con justificaciones, claro. Te dice, no, tú no puedes hacer eso, ¿no? Es como decir en el fondo, tú eres mucho más para eso que, ¿no? Entonces, al final, aquello de la proposición de la segunda semana, sentir lo que Jesús sintió, entonces como que no entras a eso, ¿no? Esa sería como una de las tentaciones del mal espíritu, ¿no? O sea, como bien decía, hay este ciclo, ¿no? Que va dando vueltas. Entonces, el mal espíritu es que en esta o en otra te desvía, ¿no? Te saca de la onda, ¿no? Y ya, como bien decía, en la segunda semana, por ejemplo, puede ser que a la hora de darte cuenta de que tienes que pues seguir a Jesús, el mal espíritu te diga, mira, puedes seguir a Jesús, pero a tu modo, ¿no? Tú defines tus caminos, ¿no? Puede ser que diga, ¿no? Entonces, eso no te ayuda a entrar, ¿no? A anclarte en aquella lo que propone un acompañante, ¿no? Más o menos la idea por ahí va, pero podríamos en algún otro momento conversar con mucho más amplitud, pues, ¿no? Besito, Pilar. Muchas gracias. Ustedes, gracias por la oportunidad y que el Señor nos siga guiando en este camino que queremos siempre profundizar y crecer, ¿no? En este buscar al Señor en todas las cosas y que ustedes puedan encontrar, pues, ¿no? En estos espacios las herramientas para poder eso mismo, buscar al Señor, ¿no? Buscar y también ayudar a otros a encontrarlo. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, me voy a permitir decir unas 3 o 4 cosas. La primera, personalmente he quedado gratamente complacido oírte y ver tu esquema de trabajo. Muy bien, me ha gustado, bien ordenado, bien. La segunda cosa, me ha gustado que hagas énfasis en esto de la relación de la tercera semana con la primera, con la segunda. Mucha gente ha estudiado este tema, ¿eh? Y me parece que has hecho bien en decirlo, porque estamos hablando de ejercicios y en en tu exposición, al ver desde la tercera lo que pasa en la primera y lo que pasa en la segunda, ahí estamos encontrando la coherencia que tiene Ignacio a la hora de hacer ejercicios, ¿eh? No es una cosita suelta, no. Aquí hay una coherencia. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, ¿eh? Y este paso tiene relación con este, etcétera. Me ha gustado mucho. Otra cosa que me ha gustado, has escrito, ahí ha salido en la pantalla, eso de padecer la realidad, algo así has escrito, ¿no? Estupendo. Yo lo digo de otra manera, pero me ha gustado que digas padecer la realidad, ¿eh? Yo digo consentir la realidad, sentir con la realidad. Y la realidad en la tercera semana es una realidad crucificada, con la cual, por supuesto con el Cristo, pero con la realidad tenemos que generar el cómo. Yo digo, el resultado de la tercera semana es el CON, C-O-N. Pero claro, como está junto a la P, se vuelve en M. Compasión. Sentir profundamente con el Cristo y con la realidad, ¿eh? Me ha gustado lo que has escrito, ¿eh? Y enseguida, pues, me he emocionado un poquito. Por eso yo digo, el resultado de la tercera semana es conseguir este compasión, ¿eh? Y el que no siente compasión, difícilmente entenderá nuestro misterio pascual. Difícil.
Sí, sí. Y el misterio pascual es el que nos impulsa, el que nos tira, el que nos jala al seguimiento a Jesús, a ese Cristo. Bueno, y la última cosita, muy amable. Muchas gracias por tu participación, porque enriquece. Y escucharlo de parte tuya quizá enriquece un poquito más. Me ha gustado. Bueno, a nombre del CI, muchas gracias. Y a los asistentes también, gracias por su participación. Un abrazo, buenas noches.